¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de algo que menciona un comentario en el periódico El Mundo de Costa Rica. En el Observatorio del Desarrollo les decía yo que se había publicado la última encuesta. En ese análisis de la encuesta, el director Carlos Murillo Zamora, que es el director del Observatorio del Desarrollo, dice, da unas definiciones, digamos, de la personalidad de Rodrigo Chávez. Dice, es un autoritarismo, es un autoritarista. Y entonces, si uno toma la palabra, como la decimos en la calle, pues incluso el sentido de autoritarismo viene de autoridad, ejercicio de la autoridad. Eso es lo que es. Y eso es lo que tiene que hacer un presidente de Costa Rica: ejercer la autoridad. ¿Será Rodrigo Chávez un presidente autoritarista? Vieran que yo creo que en algunos casos le ha faltado más bien un estilo más en sus decretos ejecutivos que le son cuestionados. Le ha faltado, como dice uno, plantarse, porque el decreto ejecutivo, tal y como lo establece la Constitución, dice, es un acto firmado por el presidente y el ministro del ramo. Entonces, para poner solo un ejemplo, si nos vamos al primer decreto, el de la mascarilla y el de la vacunación, resulta que ese decreto al final entró en cuestionamientos porque los medios empezaron a difundir el decreto y empezaron a hablar, y de repente aparece por ahí que hay una comisión de vacunación en Costa Rica que se atribuye, tiene esa función, digamos, de definir, digamos, en los cuadros vacunatorios y las vacunas que se aplica a la población costarricense. Pero de ahí a entrar y no aceptar el decreto hay un largo paso de autoridad, porque la autoridad es ejecutiva, del poder ejecutivo, del presidente, que fue nombrado por el pueblo, juramentado por el Tribunal Supremo de Elecciones. El presidente está en ese caso por encima de la comisión de vacunación. Voy a citar otro caso que tiene que ver con la entrada en operación de la nueva revisión técnica vehicular. Aparece entonces la ARECEP y le dice al ministro de Transportes que no, que si hay segunda revisión debe ser pagada y que no puede ser gratuita. Y entonces volvemos a lo mismo. El presidente, el ministro de Transportes firman una directriz y una comisión, en este caso es una comisión institucional que regula los precios de los servicios públicos, le dice al presidente que no. Y eso afecta a mucha población. Yo creo que esa población hubiera visto bien que el presidente y el ministro le digan a ARECEP, no, esto es lo que el poder ejecutivo quiere que se haga en Costa Rica. Estamos en una época de crisis. No podemos pedirle a los dueños de vehículos que paguen eso, pero además no solo eso, ustedes nos están haciendo quedar mal ante la opinión pública. Y de eso se aprovecha la prensa y hace una campaña, y lanza, y que hay confusión, que hay esto, que hay lo otro, ¿verdad?
Y eso lo saben los medios de comunicación, porque la mayoría de los directores de medios de comunicación son abogados, y como no sirvieron para ser abogados, entonces ejercen el periodismo, porque no creo que todos tengan el título de periodistas. Entonces entramos en ese concepto de si realmente hay un autoritarismo en Costa Rica. Para nada, para nada. El presidente ha aceptado, digamos, la intermediación de esas comisiones. Hoy igual lo estaba viendo con el aumento del precio de los pasajes de buses. Pues resulta que la presidenta de la Cámara de Transportes fue viceministra en el periodo de Laura Chinchilla. Entonces, con esto lo que quiero decir es que todos lo sabemos. La institucionalidad de Costa Rica, en los ministerios, en ese tipo de comisiones, todavía queda mucha gente que responde a esos viejos esquemas partidarios, que eran militantes, que salían a hacer campaña política por el Partido de Liberación Nacional, por la Unidad Social Cristiana. El Partido Progreso Liberal Democrático fue un partido sorpresivo, pequeño, que lo guiaron las buenas ideas del presidente, del que es hoy día presidente, y las buenas ideas de un grupo de gente que él conjuntó, digamos, en su gabinete, que no eran ni amigos ni eran cercanos, que ha tenido que ir formando con ellos un nuevo equipo de gobierno que no esté tan permeado, digamos, por esa vieja oligarquía. Pero que la tarea nos está costando, nos está costando. No es fácil gobernar en una Costa Rica en donde los medios de prensa siguen cada uno queriendo dictar qué es lo que Costa Rica necesita. Peor aún, nos enfrentamos a una asamblea legislativa y por primera vez en Costa Rica el partido que gana las elecciones se encuentra, digamos, en una franca minoría en el Congreso, porque nosotros tenemos 10 diputados, Liberación tiene 19 y ahí vienen. Pero no somos la segunda fuerza electoral. En todo caso, eso sería irrelevante porque Liberación Nacional ya se llevó, digamos, hacia su lado al Partido de Unidad Social Cristiana, que se lo tragó en la Asamblea Legislativa. La Unidad Social Cristiana no tiene intervenciones sobresalientes, no hay un liderazgo sobresaliente. Son los diputados de Liberación Nacional los que nos están haciendo la oposición. Contra ellos tiene que batirse Pilar Cisneros y tiene que batirse los diputados del Partido Progreso Social Democrático. No es una tarea fácil, no la vemos nada fácil. Más aún, en este segundo periodo de sesiones, donde están los proyectos fundamentales, el presupuesto de la República. Estaba viendo ayer la sesión y entonces oigo a los que hacen uso de la palabra, Francisco Nicolás, Gilbert Jiménez, y lo primero que querían limpiarse era que el problema de la deuda exterior de Costa Rica hubiese sido culpa del Partido Liberación Nacional. Porque dice don Gilbert, vean ustedes los años en los años 2014-2016 que tiene un crecimiento grande la deuda. Sí, don Gilbert, los datos dicen eso. ¿Qué es lo que usted no nos quiere decir? Que ustedes cogobernaron con ellos, porque para obtener los votos para poder endeudarse
se requería el beneplácito de los partidos que estaban representados en la Asamblea Legislativa. Y ahí estaba el Frente Amplio en ese gobierno en que hubo 9 diputados. Y estuvo la Unidad Social Cristiana, y estuvo Restauración Nacional, y estuvo el PAC. Entonces, el endeudamiento de Costa Rica, también ustedes son copartícipes, cogobernaron. Y qué interesante que esa es la palabra que usó José María para decirle ahora a los nuevos diputados de Liberación que no cogobernaran. En realidad no les estaba diciendo no cogobiernen, no le demos el voto a Progreso Social Democrático para que pueda vender los bonos, para que el presupuesto se apruebe sin esas partidas que le están reduciendo, que afectan, digamos, el pago de la deuda. Entonces, vean ustedes que la tarea para el gobierno de Rodrigo Chávez no es nada sencilla. Y entonces ahí vamos al tema central. Lejos de un autoritarismo, ¿qué es lo que ha hecho Rodrigo? Buscar reunirse. Se reunió 2 veces con los diputados. Fue, conversó, escuchó a la señora Navas, que le echó un rezo ahí de palabras, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no es sencillo para el Partido Progreso Social Democrático gobernar, porque tenemos una bancada muy reducida y no logramos sumar los votos porque hay una posición férrea, al punto que el gobierno ha tenido que salir a decir, mire, si no nos dan los eurobonos, no vamos a poder cancelar el 13º mes, aguinaldo, como lo decimos en Costa Rica, ni el aguinaldo escolar, uno en diciembre, otro en enero.